Muy buenas, vuelve la Fórmula 1 esta semana, sí que sí, para el doblete final antes de terminar la temporada. Y bueno, pues por supuesto hay que hacer un análisis del circuito. Es un poco complicado por todo lo que conlleva, porque en primer lugar es un circuito nuevo, nunca hemos estado allí con la Fórmula 1, entonces algunos de los datos son aproximados. Luego además el circuito está a media cera hasta el último momento, entonces tampoco podemos tener imágenes vía satélites, aunque ya me he buscado otro método para el vídeo de mañana en el que analizaremos el pilotaje. Y además, pues bueno, estoy con este micro provisional porque se me ha estropeado el mío y estoy esperando a que me llegue otro. Pero bueno, lo importante es hacer el análisis de este circuito. Hoy vamos a ver sus características fundamentales. Mañana, como digo, el pilotaje curva a curva para que entendáis bien cómo es el pilotaje aquí, y pasado mañana, justo antes del Gran Premio, veremos cómo son los reglajes. Empezando por la longitud del circuito en sí, pues bueno, nos va a dar 50 vueltas de carrera, que como veis son muy pocas. ¿Y por qué? Pues porque es un circuito muy largo, como podéis intuir. Son más de 6,1 kilómetros, que son bastante, solamente está por detrás del circuito de Spa-Francorchamps. Y bueno, pues esto, como podéis entender, va a dar bastante juego a nivel estratégico. ¿Por qué? Pues porque si tú tienes solamente 50 vueltas, significa que las vueltas son muy largas, ¿no? Porque el circuito es muy largo, como estamos viendo. Entonces eso lo que va a provocar es que si tú intentas un undercut, lo puedas hacer a lo mejor estando a 2 segundos y pico incluso del piloto que llevas delante. Y esto lo hemos comentado también bastantes veces, ¿no? En un circuito corto, pues evidentemente son menos metros los que tú estás rodando con un neumático nuevo, mientras que el piloto que lleva delante, el que quiera adelantar, está utilizando uno gastado. Si tienes un circuito como este, en lo que son casi 6,2 kilómetros en los que tú vas rodando con ese neumático nuevo, pues ahí sí que puedes sacar bastante ventaja, así que mucho ojo con el tema de los undercut. Y además hay otra cosa muy curiosa, es la distancia total en carrera. Tenemos también muchísimos kilómetros, lo que significa que los Fórmula 1 van a tener que rodar muchísimo, es decir, van a tener que hacer muchos kilómetros, y eso va a desgastar especialmente las unidades de potencia, porque en este sentido podemos hablar ya de lo que es el pedal del acelerador. Se va muchísimo porcentaje de la vuelta acelerando a fondo, como vamos a ver ahora con los datos, y eso evidentemente también desgasta mucho las unidades de potencia, porque aquí Mercedes va a poner otra vez la unidad de potencia nueva, el motor de combustión nuevo para Hamilton, lo que le va a dar un empuje extra, pero mucho ojo porque quedan 2 carreras y en un gran premio como este esa unidad de potencia se puede desgastar mucho. Entonces sabemos que la unidad de potencia de Mercedes, cuando son nuevas, rinden a un nivel espectacular, pero que según va degradándose, según se van desgastando esa unidad de potencia tras cada gran premio, va disminuyendo también su rendimiento. Así que mucho ojo con este gran premio porque puede ser también un golpe muy importante para ellos. Y como digo, el porcentaje de acelerador lo podemos ver con los gráficos de telemetría. Este es el dashboard básico del pilotaje, ¿no?, que mencionamos siempre, pero teniendo en cuenta que esta vez los datos son de simulación, pero hay que tomarlos todavía con más cuidado porque, bueno, sabemos que la Fórmula 1 todavía no ha llegado allí. Entonces, bueno, este es el gráfico de la velocidad, como siempre, las marchas, las revoluciones por minuto, el acelerador, el freno y el giro de volante. Entonces, ¿qué es lo que más llama la atención en esta línea verde que es el acelerador? Pues si os fijáis, como es lógico, cuando está arriba es que está al 100%, estamos pisando a fondo. Cuando está abajo, está en el 0, es que no estamos pisando, y luego pues todos estos rangos intermedios, ¿no? Entonces, en la primera parte del circuito, pues como veis, hay que levantar bastante, hay que pisar con mucho cuidado, sobre todo, por ejemplo, pues en esta zona hay que ir pisando poco a poco, pero a partir de ahí, ya en toda esta parte del circuito, especialmente la segunda mitad, podríamos decir, cobra especial protagonismo este acelerador. Aquí sí que es verdad que tenemos un tramo bastante grande, que es una curva de casi de horquilla, que probablemente pisen bastante más a fondo que este dato que tenemos, pero como veis hay muchísimo porcentaje de vuelta en el que estamos acelerando a fondo, y eso va a desgastar bastante las unidades de potencia. Y es curioso que se vaya tanto tiempo acelerando a fondo porque en realidad tenemos 27 curvas, es una barbaridad. Es el circuito que más curvas tiene del calendario de la Fórmula 1, pero digamos que tienen un poquito de trampa. Si hacemos el ratio de la densidad de curvas por kilómetro de circuito, se nos va casi arriba del todo. Está solamente por detrás de Singapur y Mónaco, que son circuitos de altísima carga aerodinámica, circuitos también callejeros, circuitos reviradísimos, pero ese no es el caso realmente de Arabia Saudí. ¿Por qué nos pasa eso? Porque tenemos muchas curvas que son completamente a fondo, y lo vamos a ver mañana claramente cuando se explique cómo tomar cada curva. Pero bueno, son 27 curvas, vamos a decir fingidas, entre comillas. Es decir, son curvas que, bueno, pues sobre el papel sí que son curvas, pero con un Fórmula 1 lo haces a fondo y prácticamente con el volante recto. Entonces, bueno, se supone que 16 son a izquierda, 11 son a derecha, entonces en este sentido pues también está bastante bien equilibrado, porque es verdad que las curvas más lentas son a izquierda, pero las rápidas de velocidad media también son a izquierda y a derecha, así que no creo que haya una diferencia en la degradación excesiva.
Quizá el neumático trasero derecho sea el que sufre un poquito más por esas 3 curvas en las que hay que acelerar bastante a fondo desde muy baja velocidad, que son la curva 1, la 13 y la 27, que es la última. Pero bueno, esto habrá que verlo porque, bueno, por ejemplo, la 13 tiene un peralte ahora bastante importante, entonces, bueno, habrá que cogerlo con pinzas, pero, bueno, más o menos es lo que podemos esperar. ¿Y qué pasa si tenemos tanta curva pero mucha zona a fondo? Pues que los frenos aquí sufren poquísimo, porque realmente solo tenemos 6 frenadas, o sea, de 27 curvas solo hay que pisar el pedal del freno en 6 ocasiones. Podríamos considerar que 3 son fuertes, más o menos la mitad, pero bueno, realmente hay 2 frenadas fuertes, una digamos intermedia y las demás pues bueno, son bastante flojas en el sentido de que pisas un poco, reduces alguna marcha y te tiras a la curva, y también lo podemos ver con los datos, por supuesto. El gráfico del freno es este que vemos aquí, esta línea roja, y bueno, pues tenemos aquí la primera frenada que es bastante fuerte, aquí la de la curva número 13 que es más o menos fuerte, digámoslo así, y luego la última frenada que también es bastante fuerte, se frena durante bastantes metros, se cae mucho la velocidad, como veis baja muchísimo, en la primera curva también baja muchísimo, en esta frenada intermedia que decimos que se puede considerar fuerte o no, pues bueno, no llega a bajar tanto, pero sí que es considerable, entonces bueno, a partir de ahí pues tenemos esta frenada flojita, estas 2 flojitas aquí, separadas por muchísimos metros, y esto pues podemos comprobar cómo afecta a la temperatura de los frenos, que bueno, como siempre, pues muy aproximada, solamente para que veáis dónde están los picos. En la primera frenada sube, luego baja y justo cuando ya se está refrigerando volvemos a tener otro pequeño toque de freno, pero a partir de ahí ya no volvemos a alcanzar estas temperaturas nunca más en la vuelta. Se refrigera muchísimo antes de la siguiente frenada, que como vemos pues sí que es más o menos fuerte, sí que sobrecalienta un poquito los frenos, pero a partir de ahí pues ya la siguiente frenada es muy flojito, o sea que aunque no se haya refrigerado mucho tampoco la aumenta y luego simplemente va cayendo. Cuando tenemos picos hacia arriba no llegamos ni mucho menos a las temperaturas que llegamos en las primeras curvas, entonces estos tramos tan largos permiten una refrigeración bastante estable, ¿no? Y una refrigeración bastante buena de esos frenos. Y por eso decimos que la dificultad para los frenos es bastante baja, porque no sufren mucho, porque no se llegan a sobrecalentar mucho, no hay muchos metros en los que estén sometiéndose a mucho estrés, entonces a no ser que alguien tenga un problema más serio debido a, por ejemplo, el polvo del desierto, esta arenilla y demás que puede ensuciar los conductos de refrigeración y por tanto que sea más complicado refrigerarlos, salvo ese tipo de casos más extremos, no debería nadie tener mucho problema con la refrigeración. Y ya para terminar, hablando del tema de los neumáticos, pues bueno, tenemos un circuito que es urbano, entonces esto hace que la abrasión del asfalto sea bastante baja, el grip, el agarre se considera medio, pero bueno, yo diría que es tirando a medio bajo, porque además la zona sucia del circuito, digamos que por fuera de esa línea de la trazada que suelen seguir todos los pilotos va a estar sucísimo por todo el polvo del desierto, toda esta arena que ahí se queda, que también lo vimos por ejemplo en Qatar, y eso va a hacer que sea complicadísimo adelantar, por ejemplo, saliéndose de la trazada buena y metiéndose por la zona sucia. Y ojo, porque si para adelantar te tienes que meter por la zona sucia, evidentemente vas a tener que adelantar con menos agarre porque eso está lleno de arena, pero luego las siguientes curvas también puedes tener un problema muy serio porque esa suciedad se queda adherida a los neumáticos hasta que ya has rodado bastante y te la quitas. Entonces mucho ojo con eso, porque también puede ser interesante cuando alguien adelante metiéndose por una zona muy sucia, cómo afrontar las siguientes curvas, porque hay que ser muy cauto. Y el mayor punto de desgaste de los neumáticos debería venir por lo tanto del estrés, no tanto longitudinal porque no hay mucha frenada fuerte como ya hemos visto, tampoco muchos tramos de aceleración a fondo desde muy baja velocidad, pero el estrés lateral sí que es bastante alto porque hay cargas laterales bastante altas. Ojo, puede parecer que son más altas de lo que realmente son porque vamos a ver que hay muchísimas curvas que son a fondo, pero es que son tan abiertas que realmente se hacen prácticamente como una recta, entonces quizá no tengamos ese problema de estrés tan elevado como por ejemplo en Qatar, ¿no? Que sí que se iba forzando mucho el volante, que algunas se podían hacer a fondo pero forzando la máquina, ¿no? Llegando al límite del neumático, y aquí no creo que nos encontremos con eso, ¿no? Sobre todo en el último sector, que es prácticamente a fondo todo el rato y alguna chicane rápida, pero el resto pues son curvas que se hacen prácticamente recta, entonces eso sí que nos sobrecalienta mucho los neumáticos. Así que bueno, veremos cómo afecta la gama media de Pirelli que ha traído aquí, es decir, no tenemos ni los más blandos ni los más duros, sino los que están en la gama de durabilidad media, porque bueno, sobre todo con el tema del posible safety car o virtual safety car por tener tantos muros y además un circuito tan largo, lo que favorece un poco el undercut, quizá a nivel estratégico pues sí que tengamos bastante movimiento. Así que hasta aquí el vídeo de las características más importantes de este circuito de Arabia Saudí. Espero que os haya gustado, espero que hayáis entendido un poquito mejor este circuito. No olvidéis echar un vistazo a Level Up Academy, que entre otros muchos cursos tenemos uno, por ejemplo, de análisis de circuito y está todo esto muy bien relacionado. Además, esta semana estamos con una dinámica más avanzada porque ya hicimos una dinámica básica
Así que no olvidéis echar un ojo, lo que estáis apuntados pues os doy las gracias como siempre, y bueno, pues recomendárselo a vuestros amigos, que eso siempre viene bien también, ¿no? Para hacer crecer tanto el canal, que os invito a que os suscribáis, como la academia, que al final pues es la manera de hacer esto sostenible, ¿no? Así que nada, gracias a todos por haber llegado hasta el final del vídeo y nos vemos en el siguiente.